Antes de que empiece el video, te recuerdo que puedes suscribirte, dar tu glorioso like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y así doy inicio al texto de la semana 2, Adorno THW, Dialéctica Negativa, la jerga de la autenticidad, Acal Madrid 2008. Bueno, hoy hablaremos sobre la dialéctica negativa, la jerga de la autenticidad de Theodor W. Adorno. Nos habla sobre la identidad, la voluntad y la libertad. La identidad y la autoalineación se acompañan, van mutuamente, están relacionadas. La identidad como una condición de la libertad y la identidad es el principio de la determinación. O sea que para poder ser libre debes de tener identidad. Pero ¿realmente tenemos identidad? ¿Realmente? ¿O es la identidad de los demás? Es la identidad social, es lo que está pasando y lo podremos ver como un problema personal, un problema filosófico propio, porque la sociedad nos determina, sea como sea. El ser humano siempre ha tenido que depender de otros, de una sociedad. La sociedad es quien nos dice qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que no, qué es lo que debemos hacer. Y todo esto ha creado una identidad. Entonces, la identidad es influencia o es parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra historia, de lo que nos rodea, de nuestra familia, de nuestros amigos. Entonces, no es una identidad propia, por lo tanto no somos libres. Es ahí cuando nos cuestionamos, ¿realmente somos libres? ¿Realmente tomamos nuestras propias decisiones? Si nos dicen, no te vistas de un color por tal cosa, ¿lo haces? Sí, quizá lo haces, pero hay cuestiones en la vida donde simplemente tomamos nuestras propias decisiones, propias entre comillas, porque realmente son las decisiones de alguien más, porque es lo que debemos hacer y no lo que queremos. Entonces ahí cae la voluntad. ¿Realmente quieres hacerlo? ¿Realmente está en ti hacer eso? Y al mismo tiempo te cuestionas en si haces lo correcto o no. Ser libre es lo correcto, es lo que está bien. Y bueno, hoy en día la modernidad, nuestro contexto es prácticamente lo que somos, porque hoy en día la identidad de cada persona depende de lo que tiene y no de lo que es, no de lo que piensa, no de sus acciones, sino de lo superficial. La modernidad ha perdido los vínculos sociales. Todos debemos de construir nuestra propia identidad y esto ha sido la causa a la que creemos que debemos de ser así, porque la sociedad lo determina. Creemos y hemos crecido creyendo que debemos de ser de alguna forma porque así se nos lo impone. Seguimos una ideología social y no personal. Entonces el ser humano no ha hecho una filosofía propia, no ha creado su propia ideología y su ideología depende de los demás. Entonces, ¿realmente el ser humano es libre? Para Adorno, el principio de la identidad es el fundamento de la filosofía. Porque, ¿cómo puedes filosofar? ¿Cómo puedes pensar, crear una opinión propia si no tienes una identidad propia, si tu identidad depende de otros? Y bueno, esto también, de ahí sacamos la dialéctica negativa, de la identidad entre la conciencia, entre los intereses políticos, entre un sujeto e historia. Entonces, a esto le llamamos dialéctica negativa. Entonces, la personalidad, la identidad es lo que nos determina y no es el objeto, no es lo superficial, es nuestro interior. Debemos cuestionarnos, ¿somos libres? ¿Y podemos serlo? En este primer texto se habla sobre la libertad. El ser humano, por naturaleza, siempre va a buscar su libertad, luchará por ella, obviamente, y a eso se le llama voluntad. La voluntad son los impulsos que podemos llegar a tener para recuperar nuestra libertad o para buscarla. Cuando se nos niega o se nos quita, por así decirlo, se le llama pues esclavitud. Entonces nuestros impulsos actuarán y defenderemos o lucharemos por nuestra liberación. Un claro ejemplo fue el problema de hace unos meses sobre una marcha feminista. Ese fue un resultado de las injusticias que estaban teniendo. Ellas querían justicia, querían ser escuchadas. Ese es un claro ejemplo de que estaban buscando la libertad. Todos debemos de salir de nuestros lugares, de nuestras casas
con libertad y con la seguridad de que no nos maltratarán, no nos criticarán, no nos juzgarán o no nos violentarán. Ellas estaban exigiendo su voluntad a través de sus impulsos, siguiendo su voluntad. El texto de la semana 2 nos habla sobre la libertad, pero mucho antes que esto nos dice algo, que es que cuando uno está, juzgando un problema, en realidad ahí no es el dilema, sino en saber qué es lo bueno y qué es lo malo para así poder llegar a una conclusión en el problema. Ya es aquí donde entra la libertad. Entre todo el texto se nos da distintas definiciones sobre qué es la libertad, desde filósofos hasta la psicología, la cual dice que no es más que un acto de narcisismo. Pero la definición que a mí, en mi parecer, me quedó más clara es la que dice que es la facultad de obrar libremente. Y algo curioso es que un individuo está apegado a la sociedad. O sea, si la sociedad no lo deja actuar, entre más sea una sociedad libre, el individuo también podrá ser libre. Bueno, de esa premisa aparte. Pero en realidad la sociedad quiere que todos tengamos un pensamiento en conjunto y no cuestionemos nada, ya que hay algunas cosas que están establecidas, e incluso si a ti no te parecen, pues te tienes que aguantar. Es lo que piensa. Pero bueno, obviamente esto está mal, ya que deberíamos de siempre tener un pensamiento crítico y hacer nuestros propios valores, definir lo que estamos nosotros. Cuestionar más bien todo ese tipo de cosas, cuestionarlo todo y no ser un acto de, por así decirlo, de repetir el mismo pensamiento una y otra vez, ya que solo esto nos hará caer más como sociedad. Al hacerte escuchar por tanta inconformidad, existe un proceso de producción y reproducción. Si la gente fuera nada, desaparecería la vida, justificando la irracionalidad. ¿La libertad o no libertad? ¿Libertad? Figuras cambian desde la represión. La gente está harta de obedecer la ideología de la sociedad egoísta. La libertad se entiende de forma errónea. Libre albedrío, dicen muchos. ¿Acaso eso significa tener que obedecer, reprimirse, ser humillados y fracasar? Que es justo lo que ocurre día con día, llevándose a la gente a rebelarse en estos y otros lugares del mundo. Probablemente conozcas a alguien o seas tú el que esté pasando por esto, llevando aquí la irracionalidad inteligible, la razón pura, condicionado pero no absolutamente condicionable. Y así cuando existe el sublevar de la gente, la humanidad yace, una neurosis que satisface los intereses del ser mismo y de los demás, que él a priori perjudica. Bueno amigos, eso fue todo, un abrazo y nos vemos en la siguiente.